hablar de cristología es hablar de Cristo, algo claro. ¿Por qué hablamos de cristología después de hablar del pecado y no después de hablar del Padre, de Dios, que sea lo lógico? Porque cuando hablamos de Cristo, hablamos de la solución al problema del pecado. Entonces, justamente por un orden de secuencia narrativa, nosotros podemos ver cristología después de hablar de amartología. La frase que nosotros podríamos utilizar para resumir todo lo que podríamos decir por cristología es esta: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, o completo Dios, completo hombre, o totalmente Dios, totalmente hombre, cualquiera de esas. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es la manera como en el Concilio de Calcedonia se define la cristología. Verus Deus, verus homo. Verus Deus, verus homo. Para poder hablar de la perspectiva bíblica de Cristo, nosotros tenemos que segmentar la cristología en 4 temas. Primero, hablar de la persona de Cristo. Y segundo, hablar de su naturaleza. Estos son los 2 temas técnicos, altamente técnicos. Luego, hablar de las dignidades de Cristo y hablar de su obra es menos técnico. Entonces, vamos a enfocarnos a trabajar los primeros 2 temas en esta ocasión. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de la persona y la naturaleza de Cristo. La próxima semana podemos concluir el tema hablando de las dignidades de Cristo y de su obra. Entonces, iniciemos con la persona de Cristo. Cuando yo voy a hablar de la persona de Cristo, lo primero que yo tengo que aclarar es la fórmula. La fórmula para hablar de Cristo es la que acabo de mencionar: verus Deus, verus homo. Verus Deus más verus homo es igual a Cristo. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Ahora, cuando yo comprendo eso, de que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, puedo entender bien hacia dónde apuntan los errores cristológicos que llamamos herejías cristológicas. Porque las herejías cristológicas siempre se van a decantar en oscurecer uno de los 2 elementos para magnificar el otro. O hay herejías cristológicas que enfatizan su humanidad y niegan su divinidad, o hay herejías cristológicas que enfatizan su divinidad y niegan su humanidad. ¿Entienden? Entonces, para provecho de todos ustedes, yo les animaría, si tienen su cuaderno en mano, que hagan un círculo y lo dividan en la mitad, así, la mitad a la derecha. Un círculo fraccionado en 2 mitades. A un lado de la mitad, preferiblemente a su derecha, ustedes van a escribir la letra D. Y a su izquierda la letra H. H de humanidad, D de divinidad. Y arriba del círculo van a escribir Cristo. Eso es Cristo. Dios hecho hombre. Ahora, ya hicieron el círculo, ¿verdad? Ahora quiero que hagan el mismo círculo de nuevo, a su lado. Ya con esos 2 círculos, así como están, 2 círculos gemelos, nosotros podemos iniciar nuestro estudio de la persona de Cristo. Cuando decimos persona de Cristo, recuerden, la persona de Cristo es una sola, pero esa persona tiene 2 naturalezas: una naturaleza humana, verus homo, y una naturaleza divina, verus Deus. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia siempre han habido grupos dentro del cristianismo que no han entendido bien eso. Y lo que han hecho es caer en errores al tratar de explicarla o de negarla. Hay 2 categorías para referirse a los errores cristológicos. La primera categoría son las herejías primarias o los errores primarios. Se llaman primarios por 2 razones. Primero, por su fecha, porque son las más tempranas. Muchas de ellas son hasta del siglo I y algunas de ellas han sido criticadas por el escritor sagrado.
Pero no solamente por su fecha temprana, sino también porque estas herejías niegan la naturaleza, niegan las naturalezas de Cristo. Digo las en plural porque son dos naturalezas, divina y humana. Entonces hay herejías que negaban la divina y hay herejías que negaban la humana. Entonces, ustedes ven el primer círculo que ustedes hicieron. Yo quiero que ustedes tachen con una X la letra D. Esas son las herejías que niegan la divinidad. Vamos a escribir al lado del círculo algo como esto, así. Así. O sea, al lado del círculo. El otro círculo al lado. Vamos a escribir al lado del círculo el nombre de las tres herejías que niegan la deidad. Las tres herejías primarias que niegan la deidad. Primero, el ebionismo. Ebionismo. Los ebionitas. Segundo, el adopcionismo. Y tercero, el arrianismo. Esas son las herejías cristológicas primarias que niegan la deidad. Los ebionitas, los adopcionitas y los arrianos. Ustedes habían escuchado hablar de esos grupos, ¿verdad? Ok, ¿cuál de esos ustedes lo conocen? El adopción. ¿Cómo fue? El adopcionismo, ¿lo conoces? Sí, que habla sobre que Jesús fue adoptado, que Jesús en el bautismo fue adoptado como hijo de Dios. Antes del bautismo no era hijo. Y ellos Exacto. dicen, como Dios le dijo, he aquí mi hijo amado, entonces a partir de ahí se convirtió en hijo de Dios. Muy bien, excelente. Así mismo es. Los adopcionistas o adopcionistas asumían justamente que Jesús era hijo de José y María, no era hijo virginal. Y que cuando Jesús fue bautizado por Juan, en ese momento el padre lo adoptó como hijo. De ahí el nombre adopcionistas. Niegan la divinidad. Y entienden que la condición mesiánica de Cristo depende de haber sido adoptado por el Padre. La adopción o su filiación no es por su naturaleza, sino por su condición legal. Es una filiación como la nuestra. Nosotros somos hijos de Dios, pero no en el sentido de Cristo. Entonces ellos lo veían así. Los ebionitas eran un grupo de judaizantes que también negaban la deidad de Cristo y decían que Jesús era hijo de José y María. De hecho, ellos produjeron algunos evangelios apócrifos, el evangelio de los ebionitas, por ejemplo. Esos evangelios, creo que el evangelio según los hebreos tenía sabor ebionita. Entonces, el término ebionita creo que viene de pobre y era que ellos enfatizaban mucho las obras a través de las limosnas, etcétera. Pero los ebionitas negaban la deidad de Cristo y decían que Cristo tuvo el Espíritu después del bautismo, que Cristo no era preexistente. Nunca tuvo una condena oficial el ebionismo, debo decir, aunque sí tuvo oponentes. Por ejemplo, Ireneo se opuso al ebionismo, Hipólito también se opuso, Orígenes, Eusebio, pero no hubo una condena oficial. Siempre se ha asociado al ebionismo con los legalistas y aunque si bien son monoteístas, los ebionitas tienen un argumento en su contra y es que ellos no pueden darse cuenta que solo un Cristo divino es digno de adoración. Y a Cristo se le adoraba en la comunidad primitiva. Así que tenía que ser Dios para que se le adorase. Ese sería en el caso de los ebionitas. Los adopcionistas bailan mucho en el mismo son de los ebionitas. Generalmente se le puede aplicar el mismo renglón, pero los arrianos, por su parte, que ustedes saben de dónde viene Arrio, etcétera, esa historia, me imagino que la conocen. Los arrianos negaban la deidad de Cristo pero la negaban
sin decir que Jesús era hijo de José y María. Mientras el ebionita y el adopcionista creen que Jesús tuvo un origen genérico como todo ser humano, es decir, nació de un hombre y una mujer, los arrianos creían que Jesús era una criatura espiritual y que nació virginalmente. Los arrianos creían en el nacimiento virginal, pero ellos decían que no era uno con el Padre, no era homucios, la palabra homucios era la que se utilizaba en ese caso, sino que era homoiusios, homoiusios. No es que tenía la misma sustancia del Padre, sino que compartía con el Padre la misma condición, en cierto modo, de dignidad. Pero el Padre era mayor que el Hijo porque el Padre lo creó. Ellos no creían que el Hijo fuese engendrado, sino que fue creado por el Padre. De modo que hubo un tiempo en el que el verbo no existía. Así lo dicen ellos. Entonces, los arrianos enseñaban que Cristo estaba subordinado al Padre, cosa que es cierta, pero solo un Cristo divino es digno de adoración. El mismo argumento que usamos para el ebionita, por lo tanto, no tiene sentido la manera como se trata a Cristo en los escritos neotestamentarios con la forma como el arriano lo entendía. Así que el arrianismo tenía ese concepto. Esas son herejías que negaban la divinidad. Ahora, del otro lado, hablemos de las herejías que niegan la humanidad. Y entre las herejías que niegan la humanidad de Cristo hay dos. El docetismo y el patripacionismo. Condenado en Nicea, por cierto, el patripacionismo. Y el docetismo fue condenado, bueno, no tuvo condena oficial, pero sí fue condenado en las escrituras. Que los docetistas eran gnósticos. Y los gnósticos decían que Jesús era Dios, pero nunca se hizo hombre. Que la humanidad de Cristo era un dokein, de ahí viene docetista, era una apariencia. Jesús aparentaba ser hombre, pero él nunca lo fue. Jesús no vino en carne. Es verdad que ellos afirmaban la deidad, pero al negar la humanidad, no pueden responder al argumento de Hebreos 2:14, por ejemplo, y de 1 Juan 4:1-3, donde se dice que si Cristo no fuera humano, no podría redimir a la humanidad. Más aún, en 1 Juan 4:1-3 hay una condena expresa al docetismo. Cuando Juan dice esto, en 1 Juan 4:3, en el 2, todo en el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Él está haciendo una condena del docetismo. Y este es el espíritu del anticristo. Incluso llega a decir que esa herejía es anticristiana porque es una herejía cristológica. Decir que Jesús no vino en carne es beber de las fuentes del anticristo. Así que sin duda alguna, esas serían las herejías cristológicas primarias. Ahora que han visto eso, me gustaría que habláramos de las herejías cristológicas secundarias. Las herejías cristológicas secundarias. Las llamamos secundarias no solo por su fecha, porque son más tardías que las tempranas o las primarias, sino porque estas ya no niegan la naturaleza, sino la confunden. Confunden las naturalezas. Estamos hablando de herejías que creen que Jesús es Dios y hombre, pero que se confunden al explicarla. Un poco de esas herejías ustedes las pueden conocer mejor en este libro de Alan Richardson, que se llama Así se hicieron los credos. Muy buen material, les recomiendo. Habla mucho de los ebionitas, del docetismo, del arrianismo, pero también va a hablar mucho de las herejías que vamos a conocer ahora. Y para conocerlas, otra vez vamos a hacer dibujos. Quiero que hagan ahora 3 círculos. 3 círculos. 1, 2 al lado y 3 al lado. Porque son 3 herejías.
en el primer círculo no hagan la separación, sino que van a escribir dentro la H, una barra, un slash, ¿verdad? Y la D. H barra D dentro del círculo, algo como eso. En el segundo círculo, bueno, van a tener que dividirlo en dos y ponerle dos rayas así, para que se vea separado. Déjenme ver si lo pueden ver aquí. Miren, así como si fueran dos mitades diferentes. ¿Vieron? A una le ponen la H, a otra le ponen la D. Y en el último círculo lo van a dividir como hicieron con los de arriba, en dos mitades. Escriban en una la letra D, pero escriban la letra H afuera del círculo. Y adentro, ustedes van a dividir esa mitad que tiene que ver con la humanidad, la van a dividir en tres pedazos, algo como esto de aquí. Entonces, en el pedazo de arriba, escriban la palabra logos. Logos, en griego verbo, el verbo de Dios. En el principio era el verbo, en el principio era el logos, y el logos era Dios. El logos estaba con Dios y el logos era Dios. Logos. En la segunda escriban alma, y en la de abajo escriban cuerpo. Logos, alma, cuerpo. Y ahora vamos a explicar esos tres círculos. El primer círculo, el del H barra D, ¿verdad? El primero que hicieron, es la herejía conocida como eutiquianismo o monofisismo. ¿Qué hace el eutiquianista? De ahí viene de Eutico, que tratando de corregir a los nestorianos, cayó en un dilema, cayó en un problema. Los monofisitas niegan la distinción de las naturalezas de Cristo. Es decir, ellos niegan la distinción de la naturaleza. Para ellos, no hay dos naturalezas en Cristo, sino una. Nosotros hablamos de que en Cristo hay dos naturalezas, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿verdad? No, no es ese Eutico. Verdadero Dios, verdadero hombre. Pero este pensamiento sostiene que no hay dos naturalezas, sino una. Ellos negaban la distinción de la naturaleza, por eso se llaman monofisistas. Fisis, naturaleza, mono, una. Y el monofisismo entendía que la naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina y creó una tercera naturaleza. Creó un tertium quid. ¿Se acuerdan que utilicé el término tertium quid? Pero para el hombre. En el caso de Cristo, los eutiquianos hacían eso. Ellos generaban un tertium quid. Es decir, para que entiendan, déjenme ver. Eutico decía, cuando el verbo se hizo hombre, en el momento en que el verbo se hizo hombre, desaparece la humanidad y desaparece la divinidad y solamente aparece una tercera cosa que se llama Cristo. Entonces Cristo no es ni Dios ni hombre. El problema con el eutiquianismo monofisismo es que si Jesús no es ni Dios ni hombre, entonces no podría redimir al hombre como Dios. ¿Me entienden? No lo puede redimir ni como hombre, ni lo puede redimir como Dios. No puede representar a Dios ante el hombre y no puede representar al hombre ante Dios, porque no es ni uno ni el otro. Ese es el problema del monofisismo y por eso fue tan criticado por Flavio de Constantinopla, por León I, por Teodoreto y por Eusebio de Dorialum, que son autores dentro de la patrística que criticaron el monofisismo. Así que ya ustedes saben lo que hace el monofisismo o el eutiquianismo.
Pasemos al segundo. El nestorianismo. Esas dos mitades. Eso es el nestorianismo. Del obispo de Constantinopla, Nestorio o Néstor. Un poco de mi nombre, pero yo no soy nestoriano. Había un problema en el credo, que era la palabra Theotokos, madre de Dios o paridora de Dios. Él tiene problemas con este término porque Dios no puede tener madre. No. Dios no puede tener madre. Así que él proponía que se utilizara el término Cristotokos para referirse a la madre, para referirse a Cristo, porque esto no tiene nada que ver con María. Esto tiene que ver con Cristo. El problema es que si Cristo es Dios, independientemente de que María es una criatura, María tuvo a Dios como hijo. María parió a Dios. No porque Dios haya iniciado su existencia en el momento en que María le parió. Por supuesto que no. Sino porque lo que Cristo era justamente es lo que Dios es. Por lo tanto, Dios al hacerse hombre, aunque se limite en cuerpo, sigue siendo Dios. Y lo que María produjo, aunque ella sea una criatura, sigue siendo Dios. Esa era la lógica que manejaban los que criticaban a Nestorio como Cirilo de Alejandría. Así que había un peligro porque si yo considero que María no tuvo a Dios, entonces yo le negaría el carácter divino a Cristo y me caería en cualquiera de las herejías que negaban su deidad, el ebionismo, el adopcionismo o el arrianismo. Así que para evitar caer en eso, se mantiene el concepto de Theotokos, aunque tal vez no sea un concepto muy preciso. De hecho, esto es una opinión ya personal. No creo que sea un concepto preciso, pero tiene menos problemas que el que generaría el concepto que proponía Nestorio, que es el de Cristotokos. Nestorio no pudo entender bien la diferencia y lo que ocurrió con Nestorio fue que cayó en el error que muchos pensaban que podía generar. Y es que él llegó a suponer que no habían dos naturalezas unidas en Cristo. Si los eutiquianos negaban la naturaleza o la distinción de la naturaleza, los nestorianos negaban la unión de las naturalezas. Negaban la unión de la naturaleza. Para ellos, la unión fue moral, no fue una unión física, no fue orgánica. En Cristo habían dos personas diferentes. Dos personas diferentes. La persona de Dios y la persona del hombre. Y que cuando Cristo murió en la cruz, murió el hombre. Pero la persona de Dios se mantuvo. De hecho, la persona de Dios ni siquiera sufrió. Que Cristo actuaba de forma separada en ambas dimensiones. Y que, claro, la persona humana estaba completamente controlada por la persona divina. Eso pareciera ser agradable en cierto modo. Pero hay un problema. Si bien el nestorianismo distingue al Jesús humano que murió y al Hijo divino que no puede morir, ¿verdad? Él lo supo distinguir. Se confundió con un argumento que le juega muy en contra, y es el que encontramos en Apocalipsis 1, 12 al 18. Si la muerte de Jesús fue el acto de una persona humana, no de Dios, entonces no podría ser eficaz. Por ende, el nestorianismo, al negar la unión de las naturalezas, cae en un error que tiende a ser muy impreciso, porque es imprecisa la definición nestoriana de cristología. ¿Entienden? Y por eso es complicada hasta de explicar y mucho menos de entender. Pero si es enredada en la perspectiva cristológica del nestorianismo, fíjense en el último círculo. El apolinarianismo, así se llama, de Apolinario, que era obispo en la Odisea, Apolinario. Apolinario quería corregir al arrianismo. Oponiéndose al arrianismo, intentó dar una explicación más confiable y más ortodoxa
Pero en esa explicación la macó, como dicen los dominicanos. La metió la pata. Él decía que ciertamente Cristo es Dios, pero la humanidad de Cristo no es completa. Vamos a ver. Ustedes y yo tenemos mente, ¿verdad? Tenemos pensamiento. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Humana o divina? Humana. ¿Y la de Cristo? ¿Cómo sería? De hecho, hablamos de tener la mente de Cristo. ¿Cómo sería la mente de Cristo? La de Jesús hecho hombre. Divina, ¿verdad? Pero totalmente divina. Sí. Ahora, únicamente divina. No. Totalmente No, humana, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseña el apolinarianismo? Que en Cristo no hay una mente totalmente humana. Que en Cristo el Logos absorbió la humanidad de su mente. Por lo tanto, Cristo no tuvo mente humana. Toda su mente era divina. El Logos suplantó su mente humana. El cuerpo es controlado por la mente divina. Totalmente. En Cristo no hay mente humana. Por lo tanto, hay una negación del espíritu humano en Cristo. El espíritu humano, entendiendo que el espíritu puede ser sinónimo de mente, el espíritu humano en Cristo no existía. O sea, que lo único que Cristo tenía de humano era el cuerpo. Pero toda esa psique que está implicada en la realidad corporal y que tiene que ver con lo humano, como emociones, ¿verdad? Todo eso, en Cristo no estaba, porque lo único que Cristo contenía era lo divino. Y ciertamente en Cristo habitaba la plenitud de la deidad, pero señores, la psicología de Cristo también era una psicología humana, si no, no sería humano del todo. De modo tal que el apolinarianismo lo que hace es afirmar la deidad de Cristo, afirma su verdadera humanidad, pero solamente un nivel físico, un nivel orgánico, la niega en un sentido psicológico. Por lo tanto, él entiende que Cristo no tuvo mente humana, y si Cristo no tuvo mente humana, no sería verus homo, no sería verdaderamente humano. Y creo que ese fue el gran error del apolinarianismo, su gran error. Por ende, claro que sí, porque como era hombre podía pecar, pero como Dios no lo hizo. Por eso fue tentado. El apolinarianismo, llevado a sus últimas consecuencias, haría entonces inviable el episodio de la tentación. ¿Cómo pudo ser tentado si su espíritu era totalmente divino? Dios no puede ser tentado. Así que esas serían las herejías cristológicas más evidentes, y es como un poco de la parte más técnica de esta clase. Por supuesto que hay un poco más de tecnicismos, pero ya no tendríamos que hacer más dibujos a excepción de uno más. Pero ese próximo dibujo lo vamos a hacer en la próxima clase. Mientras tanto, gracias por haber participado. ¿Les gustó la clase de hoy?